Dios les bendiga, mi nombre es Claudio Rosales, soy de Honduras, pertenezco a la Iglesia Una Esperanza Viva de Indianápolis, Indiana. Que el Señor les bendiga, mi nombre es Edith Romero, soy de Honduras y pertenezco a Una Esperanza Viva, Indianápolis. En esta tarde voy a hablarles un poco, ¿verdad?, de lo que, en parte de testimonio de lo que, ¿verdad?, hemos pasado a través del caminar en la iglesia, desde el momento, ¿verdad?, de que el Señor empezó en nosotros a hacer, ¿verdad?, a transformarnos. La verdad, llegamos a la iglesia con un matrimonio en problemas, ¿verdad?, un problema de separación. Estuvimos viviendo separados por un año, teníamos viviendo 8 años juntos y luego de esos 8 años, pues decidimos separarnos por un tiempo. Bueno, no decidimos por un tiempo, sino que decidimos separarnos. Pero el Señor tenía preparado algo grande, ¿verdad?, para nosotros después de ese tiempo. Porque sí, estuvimos separados por un año y ese año fue un año muy difícil para los dos. Yo, pues, verdad, estuve, se podría decir, perdido. Estuve perdido en ese año, estuve metido en drogas, en el alcoholismo, viví separado, vivía solo en un apartamento. Y como todos sabrán, ¿verdad?, en ese tiempo en el que uno tiene esa libertad, el enemigo trabaja en nuestra mente, trabaja en nosotros. Y lo que el enemigo ha querido venir a hacer siempre ha sido venir a destruir nuestra vida. Ahora, en ese año tuvimos muchos problemas, muchas dificultades, casi, ¿verdad?, podríamos decir hasta el momento de que a veces uno, el querer perder la vida, al pensar de que pues la vida ya no tiene un sentido. Pero sabe que Dios en ese tiempo hizo un milagro en nuestra vida. Hizo un milagro en nuestro matrimonio. Nosotros ya teníamos un año separado, un año completito teníamos separado. Y fue así que llegamos a los pies del Señor. Llegamos a la iglesia. En ese entonces la iglesia estaba en sus inicios. Cuando llegamos a la iglesia tenían, creo que como unos 6 o 8 meses cuando yo llegué a la iglesia. Fueron tiempos, ¿verdad?, en el que Dios fue el único que pudo transformar nuestra vida, transformar nuestra casa. Y fue de esa manera que, pues, verdad, llegué y llegamos a los pies del Señor. El Señor me cambió en ese año, después de todas las situaciones que vivimos. En esos, póngale que cuando empecé a llegar a la iglesia, en ese tiempo mi esposa llegó también a la iglesia. Pero aún nosotros no estábamos juntos de regreso. Cada quien estaba caminando separado por su lado. Tenemos una hija, ¿verdad? Una hija en común, pero tenemos 3 hijos, pues, 3 hijos en sí, que pasaron muchas dificultades en el momento de este tiempo. Todo este tiempo fue un tiempo difícil el que vivimos. Nuestra casa, pues, se cayó, se derrumbó. Pero cuando llegué a la iglesia, hermano, fue el tiempo en el que Dios, ¿verdad?, empezó a transformar, empezó a hacer cambios. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad?, de que hay un Dios que restaura. Hay un Dios que restaura, hay un Dios que es real. Hay un Dios que cuando lo vemos perdido todo, hermanos, Él es el único que puede volvernos a levantar del suelo de donde estamos. Es el único que nos puede transformar. Como les digo, yo anduve perdido en alcoholismo, en drogadicción. Y en ese tiempo, hermano, cuando yo llegué a la iglesia, no tardé más de 2 o 3 meses que el Señor volviera a renovarme, a volverme a ser un hombre nuevo. Volví a ser un hombre nuevo. El Señor volvió a trabajar en nosotros, volvió a trabajar en nuestros corazones, volvió a trabajar en el que nosotros, ¿verdad?, pudiésemos volver a tener, ¿verdad?, una relación de platicar, de hablar, de ver lo que había sucedido en ese tiempo. Y fue así de que como el Señor, ¿verdad?, volvió a restaurar nuestro matrimonio. Mi esposa, ¿verdad?, llegó el momento en el que ella llega a la iglesia también y volvimos a platicar, volvimos a hablar y el Señor volvió a restaurar nuestro matrimonio. Y ya tenemos, para la gloria y la honra del Señor, 10 años
caminando con la iglesia. Al igual como la iglesia ha crecido, nosotros hemos crecido también, ¿verdad? Toda la honra, la gloria sea para el Señor. Desde el momento en el que el Señor, ¿verdad?, metió su mano y nos sacó del lodo, nosotros, yo personalmente, yo hice un pacto con el Señor y yo le dije: Señor, yo te voy a servir por el tiempo que, si tú me devuelves mi familia, devuelves mi hogar, yo voy a servirte, yo me comprometo en servirte. Y el Señor lo ha cumplido, hermano. El Señor lo cumplió. Yo sigo sirviéndole al Señor. Yo estoy muy agradecido con el Señor. Muchas veces podemos ver a las personas trabajar en la iglesia, pero sabe que yo hago el compromiso, y el compromiso que tengo con el Señor es un compromiso muy personal. No tengo un compromiso con el hombre, no tengo un compromiso con mi pastor, que los quiero, los amo mucho. El compromiso que yo tengo es con el Señor. Yo tengo una deuda muy grande, mi familia tiene una deuda muy grande. Este es un testimonio, hermano, es parte de un testimonio de lo mucho que el Señor ha hecho en nosotros. Dios es el único que puede reconstruir un matrimonio. Podemos estar quebrados en 1000 pedazos, hermano. Pero cuando uno le cree a Dios, Dios va a obrar dependiendo a la fe y en la medida en la que tú le creas a Él. Bueno, como mi esposo lo decía, tenemos un Dios que restaura, ¿verdad? Para esas parejas, como él también dijo, ¿verdad?, que todo lo ven perdido. No, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Como lo dijo él, cuando llegamos a la iglesia, pues llegamos destruidos. Me recuerdo que quien me llevó a mí a la iglesia fue mi hermana. Y cuando yo fui a la iglesia, pues no quería saber nada de mi esposo, ¿verdad? Pasamos una situación pues muy terrible y no quería saber nada, pero aún cuando él llegó a la iglesia, el Señor ya estaba trabajando en nosotros. Me recuerdo de que cuando ya empezábamos a hablar con él, ¿verdad?, de que él me estaba enamorando otra vez, no éramos casados, ¿verdad? Y él me decía que nos casáramos. Yo aún estando en la iglesia, ya había aceptado, yo le decía que no, de que todavía no, que no era el momento de casarnos. Y yo me recuerdo que una noche yo le pedí al Señor, y yo le dije: Señor, si esto es tuyo, ¿verdad? Si tú quieres de que yo haga una vida otra vez con este hombre, pues yo quiero que me hables, yo quiero que me pongas el querer, ¿verdad? Que me pongas el deseo de casarme, porque el deseo estaba en él de casarnos, porque él me decía, mi mamá también me decía. Y yo le dije al Señor, yo me recuerdo que una noche yo le dije al Señor: Señor, pues ponme el deseo, ponme el amor para yo dar este paso. Y me recuerdo que el siguiente día, pues, yo estaba leyendo la Biblia, y les voy a leer el versículo que yo estaba leyendo. Es 1 Corintios 6, del 9 al 10. Yo estaba leyendo todo el versículo, pero cuando llegué al 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo leí esto, fue un cambio que en ese momento, que cualquier persona no lo cree, pero nosotros que estamos en Cristo sabemos qué clase de Señor tenemos. Y a veces queremos recibir una palabra del apóstol, del predicador, pero la palabra del Señor nos habla, y la palabra del Señor nos transforma, y el Señor nos transforma y transforma nuestros corazones. Cuando yo leí esto, fue así como que el Señor, no sé, sopló en mí. Y yo me recuerdo de que yo le mandé un mensaje a él y le mandé la foto de este versículo. Y yo le dije: sí, me quiero casar.
Y es una historia que fue muy dura al principio, pero que terminó con un final feliz. Que el Señor puso todo, o sea, Él puso todas las piezas, todo lo armó muy bonito, ¿verdad? Cuando nos casamos, pues no fue así como por decir, bueno, estoy sirviendo en la iglesia y me voy a casar por no faltarle al Señor, ¿verdad? Pero no, Él puso el amor de nuevo por este hombre. Y yo me sentí y me siento muy enamorada y seguimos probablemente, ¿verdad? Porque pues somos de carne, somos de hueso y tal vez tenemos problemas, pero con el Señor todo es posible. Tenemos un Señor que restaura, que cambia, que levanta muertos y solo es que tú le creas. Para el Señor no hay nada imposible. Y mi mensaje también para esas personas que piensan de que ya su matrimonio está perdido, que sus hijos están perdidos. No, hermano, créale al Señor, téngale fe, lea su palabra, que en su palabra, aquí su palabra le va a hablar. Su palabra es vida, es eficaz y Él transforma los corazones.